todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España, porque termina mal como si el hombre, harto ya de luchar con sus... Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo veáis esta clase. Y bueno, vamos a empezar con ya casi el último tema, con Ortega y Gasset. Y hemos empezado con música para, bueno, pues para darle un poquito de tono, un tono ciertamente lúgubre, porque bueno, ya veremos un poco qué tiene que ver esto con la vida de Ortega. Aunque como ya habéis hecho ese primer ejercicio sobre el documental donde se nos hablaba un poco de la trayectoria de Ortega, alguna clave tenéis, ¿no? Bueno, es una canción que ya comentaremos de Paco Ibáñez donde musica un poema de Jaime Gil de Biedma. Bueno, es que es realmente un poeta posterior a Ortega, pero que recoge bastante el tono, pues bueno, un poco desencantado con la historia política de España que tuvo que sufrir. A diferencia de los temas anteriores, de los que habíamos hecho aquí a distancia, no os he preparado apuntes porque creo que en el libro de texto está muy bien desarrollado el tema. Por tanto, conviene que antes de ver esta clase empecéis por los apuntes. Y los apuntes son el libro del texto desde la página 272, ¿verdad? Como tenéis aquí, hasta la 279. ¿Vale? Incluso podéis ir leyendo el libro de texto y viendo fragmentos de la clase. Va a ser una clase larga porque voy a recoger todo lo que vamos a tratar, que en realidad es el tema de la realidad y el conocimiento. Ya sabéis que en la EBAU una de las opciones es la realidad y barra o el conocimiento. En este caso en Ortega va a ser la realidad y el conocimiento, porque son dos temas que van muy unidos, como veremos, y no se entienden el uno sin el otro. Y bueno, pues como es un tema, digamos, largo, yo creo que la clase va a dar para bastante y os recomiendo que lo veáis, como siempre, en trocitos, ¿no? De unos 20 minutos. De hecho, tengo pensado incluir una especie de pausas musicales que creo que nos vendrán bien, o pausas de vídeo que nos vendrán bien también un poco para meternos en el tono, ¿no? Igual que hemos empezado con música, pues quiero recoger también algo más de audio para que sea menos monótono. Estos son los 4 puntos que vamos a tocar, siguiendo estrictamente lo que aparece en el libro de texto, ¿eh? O sea que no hay nada que no sea fiel reflejo del libro de texto. Empezaremos con el problema de España, que es un poco una introducción general, no es por tanto ni el tema de la realidad, por tanto no es ni la metafísica, ni tampoco el conocimiento, pero sí es el marco, que fijaros que es con el que hemos empezado, ¿no? Precisamente el poema de Jaime Gil de Biedma pues habla de España, ¿no? Que es el problema concreto que mantiene en vilo el pensamiento de Ortega y el de otros pensadores, porque precisamente están tratando de reaccionar ante una crisis nacional. El segundo punto, ya entraríamos sí en la cuestión de la realidad, de la metafísica, con el tema de nuestro tiempo, que además es el título del libro del que leemos el fragmento y del que será la próxima clase para hacer los comentarios. Y el punto 3, la vida, realidad radical. Vale, tanto el 2 como el 3, por tanto, serán el tema de la metafísica, el problema de la realidad, tal y como lo plantea Ortega. Y ya veis, podemos adelantar un poco, que nos recuerda a algún autor, ¿verdad? Esto de colocar la vida como la auténtica realidad, pues sí, nos recuerda bastante a Nietzsche, aunque con muchos matices. Y finalmente, el punto 4, con el que acabaremos, es propiamente el tema del conocimiento en Ortega, con su propia teoría del conocimiento llamada perspectivismo, una teoría original, aunque muy cercana a lo que otros filósofos de la época ya estaban haciendo. Empezamos ahora con el tema del problema de España, donde vamos a tratar esos 3 puntos: tradición y renovación,
un punto central en Miguel de Unamuno, es importante porque es el precursor filosófico de Ortega, y finalmente la propia aportación de Ortega al problema de España. Bueno, empezamos con esta imagen, no sé si la veis bien, de Gutiérrez Solana. Vamos a hacer un poquito de zoom, a ver si nos obedece el ordenador. Pues esto es más difícil de lo que pensaba. Bueno, lo tenemos aquí un poquito más grande, ¿verdad? Es un cuadro de Gutiérrez Solana, un pintor de la época de Ortega, por tanto nacido a finales del siglo XIX y que vive durante la primera mitad del siglo XX. El cuadro se llama La visita del obispo, ¿vale? Vemos esta figura central aquí y bueno, vemos un típico ambiente burgués, pero sobre todo dominado por lo oscuro, una vida digamos muy encerrada, claustrofóbica, donde la religión tiene un papel asfixiante, digamos, ¿no? Y yo creo que refleja muy bien esta pintura de Gutiérrez Solana la preocupación bueno, pues que hay en ese momento por parte de diferentes intelectuales ante lo que vive España, ¿no? Y es que la Iglesia Católica, a diferencia de lo que ocurría en el resto de Europa, seguía teniendo un papel enorme en el control del Estado y en el control de la vida privada de los ciudadanos. Esto era una tradición que se remontaba casi a la Edad Media, pero que a partir del Renacimiento en el resto de Europa, pues bueno, había ido yendo hacia atrás, ¿no? La Iglesia se había quedado en su espacio propio, en su propia esfera, y había permitido que la ciencia o la política se desarrollasen igual que la economía en todas sus posibilidades, ¿no? Bueno, pues en España no acaba de ocurrir nunca esto, bueno, porque lo que conocéis ya de la asignatura de historia, ¿no? Bueno, el catolicismo de la contrarreforma con Felipe II, posteriormente la Ilustración fallida por la invasión de Napoleón, Fernando VII y el absolutismo. Pensad que en el siglo XIX en España todavía seguía teniendo importancia la Inquisición, estaban prohibidas todas las otras religiones que no fuera el catolicismo, estaban prohibidos los libros científicos que ya se publicaban en el resto de Europa. Por tanto, bueno, esto va a ser un serio problema en el desarrollo de una tradición filosófica y científica propia. En el siglo XIX, sobre todo a partir de la mitad del siglo XIX, sin embargo, empiezan a haber nuevos aires. En primer lugar, la corriente del liberalismo, que bueno, ya aparece desde el principio del XIX, pues propone, digamos, otras posibilidades de vida para los españoles, tanto de vida individual como de organización del país, ¿no? El liberalismo, que en España tiene un sentido muy amplio, es un liberalismo a veces burgués y sobre todo interesado en la libertad de empresa y en el libre comercio, pero también es un liberalismo de las costumbres, ¿no? Es decir, dejar que la gente se exprese con libertad, que haya libertad de prensa, libertad política. Igualmente, entre la masa obrera se empieza a desarrollar el socialismo, del que sabéis también bastante por historia de España, y también con mucha fuerza, y eso es una peculiaridad de España, el anarquismo, ¿no? Que serían también corrientes modernizadoras, pero desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera. Dentro del mundo intelectual hay digamos, una serie de pensadores que se agrupan con el nombre de regeneracionismo o regeneracionistas, lo visteis también en el documental. Y bueno, un nombre especialmente destacado, lo tenéis en el libro, es el de Joaquín Costa, que bueno, tiene una famosa frase que conviene que la recordéis, que decía que bueno, lo que había que hacer con España para superar el retraso económico, político y cultural que sufría en el siglo XIX era pues, esa frase de escuela, despensa y doble sello a la tumba del Cid, ¿no? Es decir, primero que hacía falta pues ilustrar a los españoles, una población analfabeta amplísima, no sabía leer ni escribir. Era, por tanto, una población que mientras no se educase, pues el país tenía poco futuro.
Además era una población no solo analfabeta, sino una población hambrienta. De ahí el segundo punto, ¿no? Despensa. Hace falta mejorar la producción agrícola y ganadera para que haya abastecimiento para todo el país. Una población con hambre no puede ser nunca una población libre. Y finalmente, casi más importante, doble sello a la tumba del Cid. El nacionalismo tradicionalista español, desde Fernando VII sobre todo, y de todos los tradicionalistas, venía obsesionado por esa idea de volver a los reyes católicos y volver a los grandes héroes que habían construido la identidad nacional frente al invasor, frente a Napoleón, frente a los moros. Bueno, todo esto para Joaquín Costa y para los regeneracionistas les resultaba un lastre. Vale, muy bonito lo del Cid como héroe épico, fundador, pero es un personaje de leyenda. Seamos serios y vamos a industrializar España, vamos a modernizar este país y vamos a ponerlo a la altura de los tiempos. No sigamos ahí cerrados en esas viejas historias. Frente a Joaquín Costa encontramos, y lo leéis en el libro de texto, a otros personajes como Menéndez Pelayo, que son tradicionalistas y que precisamente dicen que, al contrario, España lo que tiene es que volver a sus viejas tradiciones, a su vieja gloria imperial con Carlos V y Felipe II, que precisamente pues lo que era la identidad de ese momento era la España como azote católico frente al protestantismo, ¿no? En la época de Carlos V. Bueno, pues ahí está un poco la tensión entre esas dos corrientes, una corriente progresista, la de Joaquín Costa, y una corriente conservadora, incluso que quería regresar a formas pretéritas porque entendían que eso era lo específico de este país. Cerca del regeneracionismo se encuentra la institución libre de enseñanza, esto que tenéis aquí como ILE, que os tiene que sonar también bastante, que fue toda una institución que quería renovar pedagógicamente la escuela española y bueno, y precisamente hacer esto que pedía Joaquín Costa, ilustrar, ¿no? Educar a los españoles. Y lo hacía además desde una corriente que proviene de Alemania, se llama krausismo, y proviene de un filósofo llamado Kraus, que en realidad es un filósofo que no tiene prácticamente ninguna influencia en ningún otro país. Sin embargo, se dieron las circunstancias de que la obra de este autor, de raigambre kantiana o neokantiana, pues llegó, digamos, a las manos de varios de estos autores y les abrió la mente. ¿Vale? Por tanto, al Kraus tampoco os quede más que el nombre, es algo que solo tiene en realidad influencia en España y por cuestiones pues un poquito accidentales. Y finalmente, que tenemos que identificar también dentro de esta corriente krausista, donde está la institución libre de enseñanza, el principio del laicismo o laicidad. Esto os tenía que sonar ya. Laicismo lo que viene a decir es que el Estado, en este caso el Estado español, tiene que funcionar independientemente de la Iglesia. Esto no significa que sean ateos ni que piensen que la religión está mal. Lo que piensan es que la religión no tiene que influir al rumbo del Estado ni al rumbo de la escuela. ¿Por qué? Porque si la religión tiene tanto poder, el problema es que en la escuela no se puede enseñar ciencia. Por tanto, la religión tiene que tener su ámbito, que es el de la Iglesia, que es el de aconsejar moralmente a las personas cuando encuentran desorientación, pero a la hora de educar y saber pues cómo funciona un ser vivo, saber cuáles han sido los momentos importantes de la historia universal o saber cómo funciona la economía, no tenemos que acudir a la Biblia, sino a la ciencia. Eso es el laicismo. El laicismo consiste en separar la religión del Estado y hacer que el Estado sea un Estado que no se pronuncie sobre qué religión tienen que seguir sus súbditos, sus ciudadanos. Bueno, estas son todas las ideas renovadoras que empiezan a alumbrar en el siglo XIX y que empiezan a dar esperanza para salir, digamos, de este marco tan oscuro en el que se encontraba nuestro país. No olvidemos, sin embargo, que España había sido en siglos anteriores, especialmente en el siglo XVI, el gran imperio de Europa. Era el reino de Castilla, pues el reino más poderoso de toda Europa, con ese imperio en el que nunca se ponía el sol, ¿verdad? Con posesiones en América, en Filipinas, en África. Era una cosa que, bueno, el primer gran imperio moderno.
Luego le seguirán otros imperios como el francés y el inglés. Y en realidad ya a finales del siglo XIX el imperio español pues, era una cosa testimonial. Y hay un suceso que habéis estudiado también en historia, llamado desastre de 1898. Y bueno, pues lo que supone es la pérdida de las últimas posesiones territoriales en ultramar, con la pérdida de las colonias de Cuba y Filipinas. Y bueno, esto en realidad, desde un punto de vista político, pues bueno, parece que no tiene tanta importancia, eran posesiones muy pequeñitas, pero desde un punto de vista simbólico, fue una gran humillación. ¿Vale? Esto lo habéis estudiado, insisto, en historia. Nos viene muy bien Ortega porque es un autor español del periodo histórico que habéis estudiado y en realidad estáis repasando ya contenidos que habéis visto en la asignatura de historia. Bueno, pues el desastre de 1898 llevará a una crisis política, económica y cultural sin precedentes, donde hace que todas estas corrientes y los autores que vivían en esta época empiecen a repensar España y decir cómo hemos llegado aquí y qué es lo que podemos hacer a partir de ahora para volver a ser un gran país y no ser esta especie de alma en pena que somos. Dentro de la generación del 98 recojo simplemente cosas que sabéis por literatura. Tenemos a estos autores: Pío Baroja, Machado, Juan Ramón Jiménez, Azorín, a otros más que no aparecen aquí porque esto es únicamente de literatos. Y nos va a interesar especialmente este señor, Miguel de Unamuno, del que si no habéis visto, os recomiendo una película que se estrenó este año pasado, mientras dure la guerra, creo que se titulaba, de Amenábar, donde, bueno, pues también porque es una película que tiene a Unamuno como protagonista y nos muestra un poco el semblante en un contexto que va a ser el comienzo de la Guerra Civil Española. Fijaros que muere en 1936. Era ya un Unamuno anciano. Es el final de también cierta trayectoria de intervención política, pues un final amargo, pero que había comenzado antes con otra crisis, la de 1898. Con Ortega va a pasar un poco lo mismo. Son pensadores que se mueven entre un periodo de crisis, que es el de 1898, un periodo de esfuerzo y de esperanza, que llega hasta 1936, donde esos viejos proyectos de renovación de España pues se hunden por la guerra civil y el posterior franquismo. Ni Ortega ni Unamuno vieron la historia posterior de España, no vieron el nuevo Estado que nace a partir de la Constitución española, por tanto su historia, y así cierro un poco con la introducción, era una historia triste, ¿no? Miguel de Unamuno es especialmente importante para nosotros porque es el primer filósofo español de renombre internacional y el primer filósofo español contemporáneo. Es un filósofo además que, aunque tiene poca obra específicamente filosófica, porque él, pues digamos, escribía novela, escribía poesía, teatro, no se quería encasillar en nada, era filólogo realmente de trabajo, filólogo clásico griego, tenía la cátedra de filología griega en Salamanca. Sin embargo, es un filósofo porque cuando lees a Unamuno se ve que su forma de discurrir, de tratar de llegar al fondo de la verdad, es específicamente filosófico. Y bueno, su filosofía se encuentra sobre todo recogida en su gran tratado filosófico, que bueno, si os interesa esto de la filosofía os recomiendo porque creo que es de lo mejor que se ha escrito nunca de filosofía en castellano. Se titula Del sentimiento trágico de la vida. Y esto nos tiene que sonar un poco este título a Nietzsche, ¿verdad? La tragedia, la vida, efectivamente. Tiene mucho que ver con Nietzsche, pero curiosamente desde una posición no atea, sino desde una posición creyente. Aunque si habéis leído algo más de Unamuno, igual en literatura, os han mandado una novelita preciosa que se llama San Manuel, bueno mártir. Pues si leemos esa novela decimos, el que ha escrito esto realmente era creyente, que está hablando de un cura, tal San Manuel, ateo, que sin embargo piensa que hay que predicar porque aunque él no crea, Dios es bueno como mito para los demás. Me parece una posición nietzscheana, ¿no? Dios como mito que te crees y no te crees. Bueno, esa es un poco la posición de creyente de Unamuno. Muy criticado por la Iglesia Católica porque
una posición insostenible, ¿no? Desde el dogma católico y desde la tradición. Unamuno es un personaje interesantísimo y muy sorprendente por sus cambios de pensamiento. Él, en su infancia vasca, él es de Bilbao, en su infancia pues crece en valores muy tradicionales y en una fe católica sincera y muy emotiva, pero que al ser una persona con mucho interés intelectual, esos principios de la fe católica chocan con lo que empieza a descubrir al descubrir la nueva ciencia, las ideas filosóficas del positivismo y del materialismo científicos, que le dicen que no hay Dios por ninguna parte, no hay experimento que demuestre que haya Dios, ni ninguna necesidad de pensar en Dios para explicar los fenómenos que tenemos a nuestro alrededor. Simplemente hay, pues bueno, una serie de leyes naturales y materiales que todo lo determinan. Por tanto, no hay ni salvación, ni pecado, ni ningún sentido a los ojos de la ciencia. Bueno, esto es un gran choque vital para él y sobre todo choca con, desde un punto de vista personal, con un anhelo que había tenido siempre y que la religión se lo había resuelto. Que es un anhelo que igual creo que tenemos todos, ¿no? Es el anhelo de inmortalidad. Cuando tienes noticia por primera vez que la gente se muere y que todo se acaba ahí, es raro el niño que esto no le resulte insoportable, perder a un ser querido y saber que ellos mismos pues un día dejarán de existir. Esto es un gran choque. Y resulta que la ciencia pues, nos dice que efectivamente parece que es así, que somos este cuerpo que vive los años que vive y después se acaba todo. Bueno, pues dice Unamuno que hay algo que se revuelve dentro de nosotros y dice no puede ser. Hay algo eterno en nosotros a pesar de lo que me diga la ciencia. Ese choque entre lo que dice la ciencia y lo que le dice la religión, entre el anhelo de inmortalidad del alma y la evidencia científica de que somos un cuerpo, eso va a ser el centro de la filosofía de Unamuno y el fondo del sentimiento trágico de la vida. La tragedia está ahí, en ese anhelo de inmortalidad, pero esa evidencia de que no lo somos. Bueno, no os cuento mucho más, pero que os interese y que algún día os intereséis más a fondo porque creo que es una lectura muy recomendable la de Unamuno. ¿Qué encontramos en la filosofía de Unamuno? Pues mucha influencia o por lo menos mucho paralelismo con las filosofías de la existencia, las filosofías que dicen que la auténtica realidad es mi vida. Filosofías como la de Kierkegaard, muy relacionada con Unamuno, o la de Nietzsche. La otra faceta de la que habla el libro de texto y que os explico ahora del pensamiento de Unamuno sería lo que tiene que ver con el problema de España. Si su filosofía de la vida la desarrolla en el libro de 1913 del sentimiento trágico de la vida, sus reflexiones sobre España son anteriores, tan pronto como 1895, que es cuando publica En torno al casticismo. Es antes del desastre de 1898. Sabéis que a esa generación se le pone ese nombre un poco por ubicarlos, ¿no? En realidad no les une esa fecha. No les une, digo, de forma voluntaria, de forma consciente. Han sido los historiadores de la literatura los que han decidido agruparlos así. Y en torno al casticismo, pues precisamente reflexiona sobre el hecho étnico, es decir, cultural de España. Me imagino que sonará el término castizo. También habréis oído el término casta, ¿no? Pero el término castizo, es decir, que alguien es un castizo, es algo un poquito en desuso ahora, pero que tenía un sentido positivo. Decir que eres muy castizo es como decir que eres muy auténtico, que eres, digamos, una persona que representa los auténticos valores locales, no necesariamente españoles, pero sí locales, de tu pueblo. Es un castizo, por tanto, eres un hombre auténtico que mantienes vivo una tradición noble, por decirlo de algún modo. Bueno, de eso habla Unamuno. Y Unamuno, al ver que España efectivamente se encontraba en relación con otros países europeos en decadencia, sobre todo al ver que los españoles no hablaban con orgullo de su tierra, sino con un sentimiento de inferioridad respecto a los ingleses, a los franceses, a los alemanes,
Pues él llega a la conclusión de que el problema que ha tenido España, y que lleva teniéndola desde hace mucho, no son los españoles, no es la cultura española, no son sus tradiciones, no es su religión, sino que son las élites españolas. Es decir, los reyes, los ministros, políticos, economistas, la aristocracia, los nobles, que se han dedicado fundamentalmente a robar al pueblo y a querer ser de otro país. ¿Vale? España ha vivido con monarcas que no hablaban bien nuestra lengua. Recordad a Carlos V, que era más alemán que español. Otros monarcas que han puesto siempre sus ojos en Francia. De hecho, la dinastía de los Borbones, una dinastía francesa, ¿no? Dice que el problema es ese. El problema de España es que no ha aceptado a gobernantes españoles y sobre todo que ha pesado mucho los intereses de una élite a los cuales no les interesaba España, sino solo les interesaba llenar su bolsillo, solo les interesaban sus familias. ¿Cuál es, por tanto, la solución al problema español? Pues para él la solución va a ser España. Va a hablar de una cosa llamada intrahistoria y dice, en lugar de hacer esa historia de los grandes hombres, de la nobleza, etcétera, española, tenemos que hacer una historia que es la que realmente forja nuestro destino, que es la del pueblo. La historia popular de nuestras tradiciones, costumbres, sentimientos, valores. ¿Alguna clave para entender esto? En realidad está siendo un auténtico populista, no sé si en un sentido negativo, pero él apelaba al alma de los pueblos. Os he dicho que Unamuno es de Bilbao, aunque luego se fue a estudiar a Madrid y finalmente acabó viviendo en Salamanca porque allí es donde dio clases. En sus primeros años fue una persona muy cercana al pensamiento del nacionalismo vasco. Y todavía hay quien establece paralelismos entre el pensamiento del nacionalismo vasco y el de Unamuno, precisamente por ese culto a la identidad, ¿no? La identidad nacional, que para él no sería necesariamente la identidad nacional vasca, sino más amplia de los diferentes pueblos de España. Posteriormente, este nacionalismo lo supera a través del socialismo que descubre en Madrid y también en el propio Bilbao, que era un lugar donde el socialismo tenía mucha importancia porque era uno de los lugares de España donde sí que existía una modernización, existía una industria y donde la clase obrera pues vivía unas condiciones inhumanas. Entonces, bueno, ahí ese cristianismo se transforma en socialismo tratando de mejorar. Y finalmente acaba sorprendentemente en Salamanca en una posición tradicionalista a su modo, en este tradicionalismo que ante el problema de España responde con esa frase famosa, ¿no? Que inventen ellos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues que España no está para traer novedades, modas ni progreso, sino que lo que tiene que hacer es volver a su esencia popular, arcaica, y dejar de perder el tiempo con modernidades. Por tanto, se convierte en un tradicionalista que da mucho peso a la religión, pero a una religión del pueblo, del sentimiento, de la romería, del carnaval, de todas las expresiones, digamos, populares. Sería un cristiano en contra de la Iglesia y un español en contra de la bandera. Aunque parezca extraño, pero no lo es tanto, porque realmente cree que lo auténticamente español son las tradiciones que vienen del pueblo, es el habla de los habitantes más humildes y eso es lo que hay que defender. Bueno, este es un poco el Miguel de Unamuno, esta estampa tan interesante. A mí realmente es un personaje que me ha fascinado siempre, igual también porque es de Bilbao, igual que yo y bueno, pues ese espectro político por el que se mueve lo conozco también bastante y me parece que tiene muchos matices. Finalmente, para acabar este primer punto del problema de España, tenemos que llegar, como no, al señor Ortega, ¿no? ¿Qué dice Ortega de todo esto? Ya lo habéis visto un poco en el documental, pero vamos a ver en detalle alguna de estas fotos que os he puesto para ilustrar qué es lo que va a decir. Bueno, pues lo que va a decir Ortega es que, en primer lugar, España debe ser modernizada. Aquí tenéis una foto de época, pues precisamente a través de la educación.
un país analfabeto, debería ser reformada profundamente la educación para convertirlo en un país ilustrado. Y un país que además debe ser reformado a través de la industria, ¿no? Es decir, por tanto, un país que tiene que convertirse en un país moderno, en un país auténticamente europeo. Todo lo contrario de lo que había dicho Unamuno. Ortega ya no pertenece a la generación del 98, es más joven, pertenece a la generación de 1914. Frente a la posición de Unamuno, él pensaba que el problema de España no es otro que la propia España. Y la solución la encuentra fuera, en Europa. Por tanto, hay que modernizar España a través de la educación, a través de la ciencia. Hay que democratizar España, instaurar una cultura democrática donde la gente sepa cómo participar políticamente. Y no basta con la educación y la ciencia, sino que hay que ilustrar a España. Y para eso él veía que el periodismo tenía un papel fundamental. Él era periodista, su padre era periodista, sabéis ya por el documental que dirigía su padre un periódico llamado El Imparcial, y él nació, ¿no? Y creció prácticamente en las oficinas de ese periódico, y pensará que es fundamental la prensa. Pensad que era una época donde todavía apenas existía el cine, desde luego no existía la televisión, la radio, por tanto la prensa escrita era el internet de la época, y era lo que permitía, digamos, generar una opinión pública y hacer madurar a un pueblo, ¿no? Y eso en España todavía estaba bastante en pañales, así como en otros países europeos o en Estados Unidos. Iban bastante por delante, incluso en algunos países latinoamericanos estaban mucho más avanzados en ese sentido. España seguía siendo un país muy analfabeto y donde la gente no salía de su pueblo. Eso justo que le gustaba a Unamuno, que era que la gente viviera en la autenticidad del pueblo, era lo que más odiaba a Ortega. Por tanto, Ortega, un lector de Unamuno, muy influido por muchas de las nociones de Unamuno, pero crítico a muerte con ese paletismo, ¿no? Ese volver al pueblo que predicaba Unamuno. Todo esto, además, poco a poco, en el pensamiento de Ortega, acaba vertebrándose en una concepción política o sociológica más bien, en una teoría general de España y de la sociedad que recoge en un libro ya tardío llamado La España invertebrada. No vamos a estudiar la parte de política de Ortega, pero sí quiero que por lo menos tengáis un poco de noticia, y al final del todo también, pues bueno, haré un pequeño guiño a aquello. Y es bueno saberlo también para ver la otra diferencia respecto a Unamuno. Si Unamuno decía que el problema de España eran sus élites y que lo que había que hacer era dejar que el pueblo se hiciera cargo del país, Ortega pensaba justo lo contrario. El problema de España es que está invertebrada, es decir, no está articulada, porque el pueblo no reconoce a sus élites. ¿Qué ocurre en España? Que todo el mundo cree saber de todo, que nadie escucha al que sabe, nadie reconoce al experto, sino que todo el mundo sabe muchísimo de todo. Y esto todavía os puede sonar a actualidad, ¿no? Parece que es algo, digamos, que nuestra cultura lleva arrastrando desde hace mucho, mucho tiempo. Una desconfianza en el experto, una desconfianza y un no reconocimiento del que demuestra saber más que otro. Y esto, bueno, veía Ortega que era terrible para un país, porque eso significaba que los mejores pues quedaban diluidos entre la masa como unos don nadie, y que los mejores al final pues lo que iban a hacer era irse de este país porque no se les quería. Ortega, por tanto, era un demócrata, sí, pero un demócrata que entendía que la democracia no es el gobierno del pueblo como un rebaño, ¿no? Que lo que diga la mayoría vale, sino que tiene que servir para que destaquen los mejores y conduzcan al pueblo. Por tanto, es una democracia, pero una democracia elitista. ¿Quiénes son esas élites? Bueno, pues eran élites intelectuales, es lo que más le interesa a Ortega. También élites económicas, sí, porque muchas de esas élites económicas, si nacen de una libre competencia, de una industria, pues son élites que se lo han ganado. Desde luego no son las élites por sangre o por apellido, gente, digamos, que haya heredado por nacer en un sitio u otro, sino que tiene que ser una meritocracia. Es decir, un sistema donde el que demuestra
saber más, pues sería el que tiene bueno, pues que dirigir a los que saben menos. Bueno, con esto vamos a terminar este primer bloque. Y bueno, Ortega es un autor del siglo XX. Y hay una cosa buena que tenemos y por lo menos podemos acabar el curso con un autor al que le vamos a poder ver y escuchar. Voy a dejaros con la única grabación que tenemos de Ortega y Gasset de imagen y sonido para que le escuchemos cómo sonaba, cómo se expresaba, precisamente hablando de España y hablando de todo esto que hemos centrado esta primera clase introductoria. No os olvidéis que tenéis que hacer el test, aunque lo haréis cuando terminéis de ver todas las clases, ¿no? No son muchas preguntas en realidad, son poquitas, 15 preguntas, 5 de cada bloque, pero os lo he puesto en un único test en lugar de ponerlo porque iba a ser como muy cortito, ¿no? Entonces, bueno, podéis entrar al test, ver un poco cuáles son las preguntas y ya cuando acabéis de ver la clase respondéis a todas. Cuando hace 30 años los políticos peroraban ante las multitudes, solían rechazar esta o la otra medida de gobierno, tal o cual desmán, diciendo que era cosa impropia de la altura de los tiempos. Es curioso advertir que la misma razón daba Trajano en su famosa carta a Plinio para que no se persiguiese a los cristianos en virtud de denuncias anónimas. Ha habido pues en la historia varias épocas que se han sentido a sí mismas como arribadas a una altura. Tiempos en que se llega al término de un viaje. Momentos en que se cumple un afán antiguo y se hiera una esperanza. Es la llamada plenitud de los tiempos. Como nosotros hemos asistido a la conclusión de una de estas épocas y navegamos ahora por otra exenta de plenitud, nos interesa meditar sobre el carácter extraño de esos tiempos tan satisfechos de sí mismos. Hace 30 años, en efecto, creía el europeo que la vida humana había por fin llegado a ser lo que debía ser, lo que desde muchas generaciones antes se venía anhelando que fuese. Por lo visto, para que haya tiempos de plenitud es pues necesario que haya habido antes otros tiempos que vivieron aferrados a un deseo o ilusión, tiempos de afán y de esperanza, de ardientes precursores, de contraste entre una ambición clara y la realidad que no le corresponde. Pero por fin llega un día en que el viejo deseo se cumple, la realidad lo recoge y obedece. Hemos puesto el pie en la altura prevista, en la meta anticipada. La historia hace en aquella jornada balance emparejando el debe y el haber. Pero esta dicha de cumplimiento arrastra en sí un germen fatal. El que está satisfecho es que ya no desea. Los deseos que tuvo se cumplieron y el deseo muere de satisfacción como muere el tábano afortunado después del vuelo nupcial. He aquí por qué a estas épocas de aparente plenitud siguen otras de extrema desazón como la nuestra. El hombre ha perdido el don de desear y no sabe bien para qué vivir. Porque el deseo, señores, es lo mejor de la vida. Y una vez más llevaba la razón Cervantes cuando aseguraba que es más divertido el camino